Shalom, shalom, y estamos en continuación con el estudio del libro de Josué o Yehoshua, y estamos en el capítulo 7, verso 15, donde dejamos que dice: y será que aquel que fuera tomado con el anatema será quemado a fuego, y él con todo lo suyo, por cuanto ha traspasado el pacto del Señor, y porque ha cometido villanía en Israel. Por la mañana pues madrugó Josué y hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomado la tribu de Judá. Y cayó la suerte, dice, en sí, cuando se levantó en la mañana, Josué fue mandado a que se santificara todo el pueblo. Y a través de Josué Dios ordenó a Israel que se santifique, es que se hagan tevilá, baño ritual, que laven sus ropas y abstengan de tener relaciones maritales. Si Ahán hubiera arrepentido inmediatamente haciendo teshuva, se le habría perdonado el pecado. A no haberlo hecho, transgredió un nuevo mandato. Dios dice a Israel: tú eres mi pueblo elegido, como tal te he brindado mi ayuda y protección. En cambio, exijo mayor obediencia a mis mandamientos y estatutos de ley. Soy más severo contigo que con cualquier otra nación. La violación que se ha cometido a tomar una cosa consagrada del tesoro de Dios es una mancha para el pueblo, y deshaceros de Hekdesh, sed nuevamente puros, así podéis merecer de nuevo mi cuidado y mi protección. Esto nos aplica a nosotros en muchas áreas. Cuando tomamos lo que es anatema, la que estaba perteneciendo a las cosas de Dios, nos involucramos en un gran error. Dios quería, como ya se dijo, que Ahán se arrepintiera y confesara sus pecados antes que fuera descubierto por otros medios. Dios quería el arrepentimiento. Dios desea lo que es teshuvá y confesión, que lo que hemos hecho mal ante de Él, antes que sea puesto a público. Y por eso que no revela la identidad del pecador ni al propio Josué. Pero si el culpable no confiesa antes que sea identificado, se echará suerte para saber quién es, entonces será quemado junto con todas sus pertenencias. Es decir, Ahán tenía la oportunidad de hacer lo correcto y pedir a Dios perdón y arrepentirse por el mal y causar lo que es corrección por el pecado que había cometido. Pero siendo que iba a ser descubierto, ya cesó la oportunidad. Las cosas prohibidas que indebidamente se apropió contaminó el resto de sus pertenencias, por lo que había que destruirlo. Mañana temprano, acercaos al arca por vuestra tribu. La tribu que tomaré el Señor se acercará por familia, y la familia que tomaré por casa, lo tomaré al Señor, se acercará por varones. Finalmente, la persona que fuera tomado con el anatema será quemado a fuego, porque ha cometido villanía en Israel. Trajo abajo lo que es más de 36 soldados israelí cuando fueron a tratar de tomar posesión de Ai, y con pocos hombres fueron huyendo de los ejércitos de Ai. Y dice, y por esto leemos sobre esto. Verso 16 dice: y cayó la suerte en la tribu de Yehudá, y el sorteo se hizo de manera siguiente. Primero, como leemos en los versículos que sigue, se fue lo que es a la casa por familia, es decir, por tribu, por familia y por casa particular, y fue tomado Ahán. Y fue ahí que el primero se acercaron, fue la tribu, y se reunieron en un lugar. Entonces Josué preguntaba al sumo sacerdote con el Urim ve Tumim para revelar qué tribu pertenecía en el pecado. Y el Cohen entonces tomaba el príncipe de la tribu separadamente y se acercaba al sumo sacerdote. Si no pasaba nada, venía con otro príncipe. Pero cuando tocó el turno del príncipe de la tribu de Judá, su nombre se encendió en un adorno pectoral, lo que eran las piernas. Josué siguió trayendo a todos cada uno de los príncipes de la tribu, y ninguno de sus nombres se encendió, comprobándose así que el pecador era de la tribu de Judá. Entonces el miembro más respetable de cada familia tomó el papeleta, y habían comprendido claramente que el pecado de uno es ciertamente el pecado de todos. Por lo tanto, se consideraba que el pueblo entero había pecado.
Y es por eso que dice la expresión Israel pecó. Pero ahí hay más. Hay 5 expresiones en el versículo que habíamos mencionado anteriormente que describían la falta de Achán. Número 1, y estoy repitiendo del video anterior, Israel ha pecado pasando por alto el pacto de que se les prescribí, desobedeciendo las palabras del profeta. Número 2, han tomado del anatema. Número 3, han hurtado. Número 4, han disimulado. Número 5, han puesto entre sus efectos el anatema. Y es por eso que entramos ahora en la lotería, la cual sería utilizada incluso para la repartición de la tierra. Y aquí vemos lo que era lo más fuerte. Tanto como la familia tenía la tribu, todos estaban en blanco, menos el cual estaba escrito la palabra Jerem. Este papeleta cayó en las manos de Serac. Jerem está lo que es excluido, excomulgado de la comunidad de Israel. El mismo procedimiento siguió con la familia de Zarjim hasta que la suerte cayó en la de Zabdi. El último fue Achán ben Carmi, ben Zabdi, ben Zerac de la tribu de Judá. ¿Qué pasó entonces? Fue descubierto, fue cogido con la mano en la masa. Ruégate, des gloria al Señor. Achán empezó a criticar el método de la lotería utilizada por determinar su culpabilidad. Si echara la suerte entre tú y Eliezer Jacob, los más grandes de nuestra generación, seguro que caería entre vosotros dos. Y Josué le contestó, te ruego que no menosprecies el goral, la suerte, la lotería, la cual será utilizado incluso para la repartición de la tierra de Canaán. Y le des gloria a Dios de Israel, confesando simplemente su pecado. Achán habría de honrar el nombre de Dios, porque los hijos de Israel comprobarían que la suerte que se echó delante del arca de Dios había en verdad descubierto el pecador. Dime, ¿qué hiciste?, le dijo Josué a Achán. Y el Goral descubrió el pecador, pero no el pecado. Y por eso le pide que diga las cosas como tomó del botín. En verdad yo he pecado, dijo Achán. Versos 20 y 21. El pueblo empezó de inmediato a dividirse. La tribu de Judá defendía a Achán. ¿Cómo se puede culpar a una persona en base de un goral? ¿No dice la Torá que se necesitan 2 testigos para condenar al acusado? ¿Quién te dio permiso para cambiar la ley? La otra parte, leal a Josué, argumentaba, él es nuestro líder, discípulo de Moisés, es un gran profeta famoso y piadoso. Él es quien nos trajo a la tierra y le realizó grandes milagros. Dios está con él y en todo lo que hace. No tenemos motivos para sospecharle a él. En cuanto al argumento de Achán contra la validez del goral, el goral es la lotería. Debemos recordar que la elección de los príncipes de las tribus se hizo por el medio del Urim Betumim. No se dejó librado la suerte y nadie protestó. Esto fue una clara señal de que todo el proceso se hizo bajo la divina supervisión. Si Achán no estuviese involucrado, ¿por qué se eliminó el nombre de la tribu de Judá en un adorno pectoral? Se suscitó con reyerta entre los dos bandos. Cuando Achán vio que su terquedad estaba causando un derramamiento de sangre, exclamó, es mejor que yo muera a que siga derramando sangre inocente. Y con un corazón contrito confesó su pecado. En verdad yo he pecado contra Dios. Y dirigiendo a Josué, dijo, te pido perdón por haber intentado descreditarte en público y lamento que por mi culpa hayan muerto personas rectas. 36. Así, boom. También he pecado profanando el Shabbat. Es decir, no guardaba el Shabbat. Violando a una mujer comprometida. Es decir, estaba ya en lo que se considera adulterio. Y durante la conquista de Jericó, solicitó el perdón de Dios por todas estas cosas. ¿Y cuál era la penalidad? Consumido total. Dios en su infinita bondad se abstuvo de castigar a Achán por sus pecados anteriores. La razón es porque Él es paciente en castigar al pecador, esperando que se arrepiente, pero a veces que los pecados del hombre son tan grandes que Dios no se espera más. Y es que lo que ocurrió con Achán.
Si él hubiera confesado antes que se sometiera el sorteo, se habría salvado, pero ahora ya era demasiado tarde. La única forma de expiar su pecado era la pena de la muerte. Como he dicho muchas veces, vas a ver consistentemente que la paga del pecado, de la transgresión, es muerte. Y en este caso, muerte premativo, antes de que se tocaba su muerte. Verso 21-22. Un manto babilónico hermoso fue que tomó. Shinar es el nombre hebreo para Babilonia. Ader Shinar, un manto bellezo, vestido importado de este país. Al parecer que estaba de modo de importar ropas, productos de mejor artesanía, de varios brillantes colores y dibujos especiales exclusivos, parecidos probablemente a aquellos que se ve en las alfombras persas, tejidas a mano con adornos de hilos dorados y plateados y incrustaciones de piedras preciosas. Fue entre las cosas que él se había tomado de la tienda y lo trajeron a Josué, como dice. Y algún miembro de la tribu de Judá que llegara primero hiciera desaparecer lo que era todo esto. Pero esta tela era 200 ciclos de plata, se trataba de monedas corrientes también. En aquellos tiempos, elaborada con un trozo de metal acuñado por ambos lados, alguna forma de lengua, se observase que la lengua lingotera era de las mismas letras. A la vista de todas estas bellas cosas, no se puede resistir la tentación de tomarlas. Y me apropié, me dice Achán, y me llevé a mi tienda y lo escondí en el suelo. El dinero lo puse debajo de mi manto, dice David Kimshi. Lo puso para esconder, para que nadie supiera. Mensajeros que fueron corriendo a la tienda una vez completado la confesión, el Eterno reveló a Josué que después de la ejecución perdonaría el pecado de Achán, el cual tendría acceso a Olam Haba, al mundo venidero. ¿Qué es lo más importante en este momento para Achán? Sin pérdida de tiempo, Josué envió a los mensajeros a la tienda de Achán para destruir el Jerem, lo que causó la separación de Achán de este mundo y que causaba el castigo sobre el pueblo de Israel, y purificar así la nación en su totalidad. Él no quería dar la oportunidad a algún miembro de la tribu de Judá que llegara primero y hiciera desaparecer el Jerem. A pesar de que Achán había confesado su culpa, habían algunos quienes le gustaría probar su inocencia. No podían soportar la vergüenza de que uno de los tribus hubiera profanado el Jerem. Era una vergüenza para toda la familia, para toda la tribu. Los mensajeros fueron volviendo rápidamente a donde Josué expusieron las cosas frente al arca a la vista de todo el pueblo, quien comprendió la gravedad del pecado cometido y por cuya causa murieron tantas personas. Después de que Josué consoló a Achán y le prometió que tendría una parte en el mundo venidero, lo ejecutó tal como Dios lo ordenó, y sus hijos y sus hijas con ellos, porque eran copartícipes. Es interesante, en la novela que están mirando, La Tierra Prometida, muestran a Achán sin hijas. Sin embargo, tenían sus hijos y hijas. Achán pecó y ¿qué culpa tenían los hijos para morir? ¿Por qué? Hay quienes dicen que también a ellos mataron porque sabían lo que habían hecho y su padre y quizás lo ayudaron. Otros, sin embargo, explican que los llevaron allí para que presenciaran el castigo, pero ellos no los mataron. Hay dos diferentes opiniones, pues en realidad no eran culpables. Se quería también presenciar el ajustamiento para persuadirlos de no seguir el mal camino de su padre. Después de ser ejecutado de sentencia, el pueblo erigió un gran montón de piedras que hasta el día de hoy se suben, y el texto se refiere en el día de que el libro fue escrito. Fue para que sirviera de recordatorio a las futuras generaciones que cuando una persona peca, la totalidad del pueblo sufre las consecuencias. Cuando uno peca, todo también sufrimos. Es así como se calmó la furia de Dios, quien hizo retornar su presencia para guiar y dar protección al pueblo. Y vamos a ver en el capítulo 8, que es el que ahora entramos en el próximo video, que la realidad es que cuando uno peca y la consecuencia cae sobre el pueblo. Es por eso, es una gran responsabilidad ser un hebreo, ser un judío. Una gran responsabilidad, porque cuando uno hace mal, salpica a toda la nación. Cuando
uno hace bien, salpica para el bien de todo el pueblo. O escojamos que seamos personas que salpicamos para el bien y no para el mal, no para el pecado, no para justificarnos del mal que estamos haciendo. Shalom, shalom, y que tengan una buena semana.